Dios me los bendiga, Dios les guarde, muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido muy, pero muy bien, que hayan tenido una buena semana, que hayan practicado la palabra que compartimos la semana pasada, porque hoy vamos a continuar hablando de la serie que hemos titulado Viviendo por la Fe, Viviendo por la Fe. Y si usted no sabe de qué se trata vivir por la fe, entonces esta serie es para usted, porque estoy seguro que Dios hablará a su corazón y hablará a su vida. Y antes de comenzar, ¿qué tal si saluda a la persona que está al lado de usted? Preferiblemente alguien que no conozca. Si hay alguien cerca de usted que no conozca, salúdelo, dígale Dios te bendiga, qué bueno tenerte en casa. Si usted lleva tiempo en la iglesia e identificó a alguien que es primera vez que nos está visitando, pues dele la bienvenida y hágalo sentir como en casa, por favor. Bueno, hoy allí de pie donde está, por favor vaya conmigo al libro de 2 de Corintios capítulo 4, ahí estuvimos la semana pasada. 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a ir al versículo 7. Ahí estuvimos la semana pasada, pero recuerde que esta serie de este mes la hemos titulado Viviendo por la Fe y precisamente en este pasaje se habla de vivir por la fe. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ese fue el mensaje de la semana pasada, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Usted recuerda el ejercicio que hicimos la semana pasada? A ver, atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vaya conmigo al versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Amén. Ahora sí, dele un aplauso al Señor por su palabra y tome su lugar, por favor. Muy bien, y en esta serie de Viviendo por la Fe, hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Hablemos palabras de fe. Hablemos palabras de fe. Vivir por la fe no solamente se trata de querer alcanzar cosas grandes, y eso se trata de vivir por la fe. Vivir por la fe es algo diario, es algo que practicamos todos los días. Y este versículo que acabamos de leer, creí por lo cual hablé, el apóstol Pablo está diciendo, yo puedo decir que a pesar de las dificultades de la vida, puedo mantenerme en la fe. Así lo decía él, estoy atribulado, pero no estoy angustiado. ¿Por qué Pablo decía eso? Porque él estaba hablando por la fe. A pesar de que él estaba atravesando por un momento de dificultad, él estaba diciendo, esto no me va a derribar, esto no me va a angustiar, esto no me va a destruir, porque yo ando por la fe. Y como lo creo, lo hablo. Era lo que estaba diciendo Pablo. Y en el Salmo capítulo 116, en el versículo 10, Pablo está tomando un versículo que escribió, el que escribió los Salmos. Salmo 116, verso 10, dice, creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Cuando el salmista escribió esto, luego Pablo toma esa palabra y Pablo la repite. Y Pablo dice, yo voy a repetir lo que dijo alguna vez el que escribió los Salmos. Creí, por lo cual hablé. Sin embargo, el de los Salmos dice, estando afligido en gran manera. Porque muchas veces es en los momentos de dificultad de la vida donde de nuestra boca empiezan a salir cualquier cantidad de palabras. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la prueba, empieza a salir de nuestra boca todo tipo de palabras. Ahora, una vez me pasó que yo estando en Brasil con mi esposa y con mi hija, resulta que estaba con unos pastores y uno de los pastores, una pastora se me acerca, era una pastora que estaba como misionera en Brasil, y la pastora comienza a hablarme en inglés. Aunque yo algunas cosas en ese entonces las podía entender, todavía no me había dedicado a estudiarlo, pues quizás como ya hoy, pero
pero en ese momento pues no entendía tanto lo que me estaba diciendo porque era un nuevo lenguaje para mí. Y ella me hablaba en su idioma, pero yo no podía entender el idioma en el que me estaba hablando. Yo intentaba responderle en inglés, pero ella se dio cuenta que no lo manejaba muy bien y entonces buscamos un traductor y listo, se solucionó el problema. Y en medio de eso, un pastor amigo comienza a hablar en portugués, pues yo lo entendí un poquito más, el problema era para hablarlo. Entonces yo decía, Dios mío, aquí no puedo hablar con nadie, decía yo. Y ese día me pasé el switch y dije, a partir de ahora tengo que empezar a estudiar porque esto no me vuelve a pasar, no me vuelve a pasar. Ahora, eso me hizo pensar y decir, cuando nosotros no entendemos un lenguaje, ¿cómo lo hablamos? Y la fe es un lenguaje. Por eso hay personas que no pueden hablar palabras de fe porque no han aprendido a hablar palabras de fe, porque la fe es un lenguaje que se tiene que aprender. Amén. Ahora, hoy tenemos que aprender a hablar palabras de fe. Hay personas que confunden las declaraciones positivas, la metafísica, la nueva era y cualquier confesión y dice, eso es fe. No, hay personas que viven diciendo, me va a ir bien, me va a ir bien y las cosas las puertas se van a abrir. Esta semana me voy a ganar $1 millón. Mire, usted puede hablar todo lo que quiera hablar, pero no es lo que la Biblia está diciendo. No es hablar por hablar, no es decir por decir, porque si no cada vez que yo estuviese algún malestar en mi cuerpo, yo diría, me siento bien, me siento bien. No funciona de esa manera. Sino que hay algo que la Biblia me dice que hoy lo vamos a aprender porque se trata de hablar, pero de hablar lo que la Biblia dice. Cuando yo aprendo a que mi boca hable lo que está en la Biblia, ese es un lenguaje de fe que puede transformar tu vida, tu casa y las cosas que están a tu alrededor. Amén. Una vez, en una oportunidad, un gran predicador llamado Charles Spurgeon, él estaba predicando y en ese entonces estaban muy de moda las corbatas muy largas. Y él pues se colocó una de esas corbatas, una corbata larga, y de repente se acerca una hermana de la iglesia, le estoy hablando de muchísimos años atrás, y la hermana le dice, pastor, esas corbatas de moda no son de Dios. Y lo que no le agrada a Dios hay que cortarlo. Y la hermana tenía una tijera en la mano. Venga para cortarle la corbata. Y el pastor le dijo, ok, présteme la tijera un momentico. Y le dijo, como las cosas de Dios que no son de Dios, hay que cortarlas, saque su lengua un momentico. Porque muchas veces, nuestra boca no habla palabras de fe. Escuché una vez a una pastora que decía que en su casa habían hecho algo. En su casa habían colocado como una alcancía, pero era de vidrio. Y son 4 hermanas y ellas habían dicho, bueno, la que diga una palabra que no sea de fe, coloca $1 en ese envase y van a ser para los ahorros. Ella dijo que en poquitas semanas se había llenado el pote completo. Porque nos acostumbramos a hablar palabras que no son de fe. En nuestro matrimonio, ¿cuántas veces no hemos dicho cosas de las cuales nos arrepentimos? ¿Cuántas veces usted no le ha dicho algo a su hijo por lo cual usted se arrepiente de haberlo dicho? Porque debemos acostumbrar nuestra boca a hablar palabras de fe. Por otro lado, es interesante ver que cuando usted va al médico, cuando vamos al médico o llevamos a nuestros hijos al pediatra, una de las primeras cosas que hace el médico es tomar una paleta y abre la boca y saque bien la lengua, porque viendo él el estado de pues esa zona donde está la lengua, la boca, revisando todo bien, puede también diagnosticar si hay algún tipo de enfermedad. Y muchas veces, por la manera en que hablan algunas personas, podemos ver cómo se encuentra el corazón de las personas. Porque hablar bien es también vivir por fe. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, David, cuando escribió este salmo, él estaba diciendo, yo creí, por eso hablé. Porque todo aquel que cree, habla lo que cree. Escúcheme, si usted habla las cosas que no tiene que hablar, es porque usted primero las creyó.
Hay personas, y me he encontrado con gente que cuando está hablando conmigo dice, ay, perdón, se me salió. ¿Sí he escuchado a gente así? Se me salió, dice, se me salió. No fue que, o sea, realmente sí se le salió, pero sí lo tenía en el corazón. Sí me doy a entender. Se le salió, ¿por qué? Porque en algún lado estaba eso que se salió. Y posiblemente eso estaba en el corazón. Cuando las cosas se salen, eso estaba en el corazón de la persona. Y hay personas que dicen, disculpa, se me salió. Y realmente tenemos que ver más allá de ese se me salió, cómo está mi corazón. Porque hay mucha relación entre lo que yo creo y lo que hablo. Hay mucha relación entre mi corazón y mis palabras. El corazón y la boca están íntimamente conectados. O sea, si tú quieres ver el estado del corazón de una persona, tienes que decirle, abre la boca para ver cómo está esa lengua. Y ahí vas a encontrar cómo está el corazón de la persona. Cuando tú escuchas a una persona todo el tiempo quejándose por la vida, quejándose por lo que hay en la mesa, quejándose por el trabajo, quejándose por el jefe, quejándose por el líder, quejándose por el pastor, quejándose por lo que sea, entonces tú puedes mirar un diagnóstico rápido. Quizás la mayoría no somos médicos, pero podemos hacer un diagnóstico y decir, esta persona como que tiene un poco de amargura en el corazón, como que hay amargura. A veces he hablado con personas, de repente una mujer que ha pasado por un proceso de divorcio. Una vez hablé con una mujer que luego ya llevaba como 15 años divorciada, y me dijo, pastor, es que cada vez que pienso en ese hombre me da tanta rabia, pasaron 15 años, pero todavía, y ella lo decía, todavía lo odio, me decía. Y mire, el diagnóstico estaba fácil. Y la lengua me permitió ver lo que había dentro del corazón. Por eso procuremos que de nuestra boca siempre salgan palabras de fe, porque la boca es el altavoz del corazón. Se lo voy a repetir. La boca es el altavoz del corazón. Por lo tanto, Pablo lo que estaba diciendo en ese momento era, yo lo que creo, eso es lo que hablo. Colóquenme por favor 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 8. 2 de Corintios 4, 8, que fue donde estuvimos la semana pasada. Miren lo que decía Pablo. Pablo decía, estamos atribulados. Mire cómo habla una persona de fe. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Verso 9, perseguidos, pero no desamparados, derribado, pero no destruido. Así habla una persona de fe. Estoy en dificultades, pero creo que Dios está conmigo y que Dios me levantará de esta situación, porque lo que creo, eso también lo hablo. Cuando una persona, usted la escucha predicando la Biblia, predicando la palabra, por eso aquí no obligamos a predicar a nadie. Aquí no se obliga a predicar a nadie. El que predica es porque primero en su corazón cree y después que él lo cree, predica. Claro, porque para hablar palabras de fe, primero hay que creerlo. Yo no puedo obligarme, no puedo forzarme. Usted no ha visto usted que cuando una persona intenta decir algo que no cree, le cuesta decirlo. Ejemplo. De pronto usted ve una persona, voy a colocar un ejemplo, y esa persona le pregunta, ¿cómo me veo? Y de repente, no, yo no. Alguien le pregunta, ¿cómo me veo? Las mamás siempre, mi mamá de una vez dijo, bello, dijo. Mamá es mamá. Entonces, mire esto, de repente alguien le pregunta a usted, ¿cómo me veo? Y de repente usted es una persona que no puede decirle, pues le da pena decirle que no se ve bien. Entonces, bueno, bien, porque es difícil decir lo que no creo. Es difícil decir lo que no creo. Cuando mi esposa, por ejemplo, se está arreglando y de repente ya está lista para salir, ella no tiene que decirme, mi amor, dime, no, mi amor, te ves hermosa, le digo yo, te ves linda, porque yo lo creo primero y lo que yo creo se lo digo. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que tú crees?
¿Qué es lo que tú estás creyendo? Te pregunto. ¿Tú estás creyendo que los planes de Dios son buenos para ti? ¿Tú estás creyendo que las promesas de Dios se cumplen en tu vida? ¿Tú estás creyendo que tus hijos, Dios te los envió para que tú los formaras, los enseñaras y que son hijos no para servirle al mundo, sino para servirle a Dios? ¿Qué estás hablando con tu boca? ¿Estás hablando palabras de fe o estás hablando palabras de maldición? Yo primero creo y después hablo. Mira, vamos a leer algunos proverbios para que veamos lo que la Biblia dice de nuestra boca y de nuestro corazón. Proverbios 4:23. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De nuestro corazón sale vida o sale muerte. La Biblia lo dice, que de nuestras palabras puede salir vida y puede salir muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Acompáñeme a este Proverbios. Proverbios 13:3. Dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Tenemos que aprender a hacer silencio cuando lo que vamos a decir no edifica a las personas que están a nuestro alrededor. Un pastor decía: note que Dios nos dio en muchas partes de nuestro cuerpo, nos dio dos cosas. Nos dio dos piernas, nos dio dos brazos, dos oídos, dos ojos, pero nos dio una sola boca. ¿Usted se imagina una persona con dos bocas? Ya con una tenemos suficiente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el que guarda su boca, guarda su alma. Y usted tiene que aprender a guardar lo que sale de su boca. No solamente tenemos que aprender a hablar palabras de fe, también parte de la sabiduría es aprender a hacer silencio cuando hay que hacer silencio. Usted tiene que aprender a hablar palabras de fe, porque quiero decirle algo: su boca es un instrumento para bendecir. Se lo voy a repetir: su boca es un instrumento para bendecir, para predicar, para hablar palabras de fe, para confortar, para consolar, para animar, para fortalecer, para levantar, para ayudar al que está caído, para levantar al que tiene debilidad. Uno de los grandes problemas que ha sufrido la iglesia de Jesucristo es que ¿cuántas personas se han ido de la iglesia o han sufrido en una iglesia por las palabras que alguien les ha dado? Palabras duras, palabras de un líder, palabras de un pastor, y las personas han terminado yéndose por una palabra. Pero por otro lado, ¿cuántas personas han recibido fe y esperanza también a través de una palabra de parte del Señor? Por eso, hermano, el que guarda su boca, guarda su alma. Procure siempre utilizar palabras de fe. Amén. La Biblia dice luego en Proverbios 15, versículo 4, Proverbios 15:4, dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El Señor Jesús lo diría luego de otra manera. Vamos a Mateo 12:34. Mateo 12:34. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos bien? Miren lo que diría el Señor Jesús: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, yo no puedo ser malo y hablar lo bueno. Cuando el Señor les dijo a los fariseos: ¿cómo pueden ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Es decir, que el problema de hablar bien no se trata solamente de que yo haga un curso de oratoria, de que yo me ponga la mano en la boca, de que yo piense en otra cosa. No, el problema es más profundo, porque para tratar lo que pasa en la boca, tengo que tratar primero el corazón de la persona. O sea, si usted quiere cambiar lo que habla, tiene que cambiar su corazón. Si usted conoce a alguien que ha intentado dejar de decir malas palabras o que ha intentado dejar de decir mentiras, entonces tiene que ayudar a esa persona para que tenga un encuentro con Jesucristo, y al cambiar el corazón, cambia también la manera de hablar. Mateo 15:19 dice así: porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Sale de dónde, dice la Biblia? ¿Sale de dónde, iglesia? Del corazón. Entonces, el problema real se encuentra en nuestro corazón. Diga conmigo, a partir de este día, voy a hablar palabras de fe. Y es algo que usted debe empezar a practicar desde el día de hoy. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre sus hijos. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre su matrimonio. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre su negocio. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre su familia. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre su condición. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre los que están a su alrededor. Hoy usted va a hablar palabras de fe sobre su iglesia. Hoy su boca se va a convertir en un canal para bendecir. Dios le dio su boca para bendecir, no para maldecir. Ahora, hay un apóstol que él se va aún más allá. En Santiago capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, es un pasaje que siempre que hablamos de las palabras tenemos que leerlo. Santiago 3, en el versículo 3, léalo conmigo. La Biblia dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, que aunque son tan grandes y llevadas de vientos impetuosos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice luego el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué le parece ese versículo? Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada? ¿Qué le parece este pasaje? El apóstol Santiago dice esto. Primero, un animal tan grande como el caballo se puede controlar por la boca. O sea, a pesar de que es un animal impetuoso, se puede controlar por la boca. Mire, y él coloca este ejemplo dándonos a entender, yo no sé si usted ha visto un caballo sin rienda, un caballo sin control. Es una cosa que hay que tener cuidado, porque puede hacerle daño a quien sea. Así es una lengua que no tiene control. Una lengua que no tiene control puede hacerle daño a quien sea. Luego el apóstol Santiago dice, es también como un barco que aparecen los vientos fuertes y lo mueven de un lado a otro. ¿Qué significa eso? A veces en la vida, por las circunstancias de la vida, somos movidos de un lado a otro lado. Pero lo que controla la vida de una persona no son las tormentas, es el timón, es la lengua. Y cuando usted esté atravesando por momentos de turbulencia, cuide el timón, cuide lo que sale de su boca, cuide su lengua y en medio de la prueba hable palabras de fe y Dios le dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Es interesante ver que la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, porque con la misma boca que en este momento estamos bendiciendo el nombre de Dios, salimos y discutimos con nuestra familia. Con esta misma boca con que bendecimos hoy a Dios y le cantamos a Jesús, con esta misma boca muchas veces ofendemos. Quiero decirle que las más grandes ofensas, los más grandes dolores de una persona no vienen muchas veces por un golpe o por un daño físico. Los golpes más fuertes en la vida de una persona vienen por palabras que quedan marcadas y tatuadas en el corazón de la persona. No sé si a usted le ha sucedido, pero hay palabras que a mí me han dado muy buenas, las cuales siempre recuerdo. Hay palabras que alguien en algún momento me dio, que siempre las recuerdo porque fueron palabras que bendijeron mi vida.
Pero también hay palabras que a veces son muy duras, que quedan grabadas en el corazón de la persona. Pero hoy vine a decirle que el Señor tiene una palabra para usted y el Señor le ha dicho a usted que los planes que Él ha preparado para su futuro son de bendición, son de bienestar, iglesia. Hoy el Señor quiere llenar tu vida de fe para que empieces a hablar palabras de fe. Hoy tu corazón tiene que llenarse de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos palabras sin fe? Lo primero que quiero decirte es que el ambiente espiritual, el ambiente en un lugar cambia por las palabras de las personas. Los que trabajan en una empresa, no sé si el piano me puede ir subiendo, pero bueno, el piano no, la chica que toca el piano ya está arriba. Pero no sé si a usted le ha pasado que en una empresa, en un lugar, las personas que están en ese lugar son personas que se la pasan hablando palabras necias, se la pasan murmurando, se la pasan quejándose. Usted sabe que la lengua también se enferma, la lengua también sufre enfermedades. La enfermedad de la mentira, la enfermedad de la queja, la enfermedad de las malas palabras, la enfermedad de la duda. La lengua también se enferma. Y en un ambiente de trabajo donde todos se quejan, ese lugar es terrible. Se vuelve insufrible, se vuelve insoportable un lugar donde todos se quejan. Nadie quiere estar en un lugar donde todos se están quejando. Nadie quiere estar en un lugar donde todo es una queja, donde todo es una crítica. Nadie quiere estar en ese lugar. Nadie quiere estar en un sitio así. Y quiero decirte que tú haces el ambiente de tu casa. Te lo voy a decir una vez más. Tú haces el ambiente de tu casa. El ambiente de tu casa va a depender en gran medida de tus palabras. La relación que tengas con tus hijos va a depender en gran medida de tus palabras. La relación que tengas con tu esposa va a depender en gran medida de tus palabras. Porque somos tentados a decir cualquier cantidad de cosas. La otra cosa que sucede cuando hablamos palabras sin fe es que cómo Dios obra un milagro en la vida de alguien que no habla palabras de fe. Jesús le preguntaba a las personas, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y la persona decía, sí, yo lo creo. Jesús escuchaba las palabras de las personas y hacía el milagro. Es impresionante que Jesús escuchaba la fe de la persona, porque quiero decirle que la fe tiene voz. Se lo voy a repetir, la fe tiene voz. No es que yo puedo tener fe y quedarme en silencio. No, la fe no es silenciosa. La fe se habla. Se lo voy a repetir, la fe se habla. Cuando usted tiene fe en Dios y usted ha creído lo que Dios va a hacer en usted, usted puede hablar con fe. La fe no se calla, la fe habla. Y si usted tiene la fe correcta, entonces usted puede empezar a notar milagros en su vida porque su boca es una boca de fe. ¿Cómo usted va a decir? Yo he escuchado personas, por ejemplo, hablando de su negocio. De repente, esta semana no se ha vendido nada. Y de repente alguien dirá, este negocio yo no creo que dure de aquí a diciembre. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios en ti? Porque si la Biblia dice que el Señor es nuestro proveedor, pero ¿cómo Dios obra un milagro de provisión en alguien que está diciendo el negocio quiebra de aquí a diciembre? O sea, Dios no puede obrar el milagro en una boca que no habla fe. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios no puede obrar un milagro en el matrimonio si tú vives declarando el divorcio. Si esto sigue así, nos vamos a divorciar. ¿Cómo Dios hace un milagro en alguien que vive todo el tiempo hablando lo malo? Una de las cosas que hablé con mi esposa en una oportunidad, y llegamos a un acuerdo y dijimos, mi amor, nunca en esta casa se utilizará la palabra divorcio. Nunca en esta casa se mencionará esa palabra. Nunca se mencionará esa palabra. Esa palabra no existe para nosotros. Aquí no se menciona esa palabra. Porque nosotros entendemos el poder que hay en una confesión. Si hay parejas que a veces en medio de una discusión acalorada se pueden decir, si esto sigue así,
vamos a tener que separarnos. Si ha escuchado a alguien así, no levante la mano si ha sido su caso. No la levante, sea discreto. Si esto sigue así, vamos a tener que separarnos. Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Estos muchachos no tienen solución. ¿Sí los has escuchado? ¿Cómo Dios obra un milagro en alguien que habla palabras que no son de fe? Ahora, si usted alinea sus palabras a lo que Dios quiere hacer en su vida, será muy distinto. Porque si usted alinea su boca y dice, Señor, como dijo el salmista, en medio de gran tribulación, creo por lo cual hablo. Y creo, Señor, que tú guardas mi casa, mi matrimonio y a mis hijos. A pesar de las tormentas, Señor, tú guardas mi familia. Y estoy seguro, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Eso es hablar por fe. Eso es hablar por fe. Señor, esta semana las ventas han sido difíciles, pero estoy seguro que la obra, Señor, que comenzaste en mi vida, tú la vas a perfeccionar. Y si tú me diste la oportunidad de levantar este negocio, tú, Señor, me vas a proveer, me vas a ayudar y tú me vas a sustentar, porque tu palabra dice que tú eres mi sustentador. Pero su boca tiene que hablar palabras de fe. Su boca es el termómetro de su corazón. Por eso usted tiene que procurar hablar fe. Qué malo es ver a alguien que dice, yo soy cristiano, yo soy una persona que yo creo en Dios, pero con sus palabras no parece, porque hablamos lo que creemos. Dígale al que tiene a su lado, hablamos lo que creemos. Entonces, usted ve que el pueblo de Israel murió en el desierto, no por falta de poder de Dios, murió en el desierto porque vivían quejándose. Vivían quejándose. La queja es una enfermedad y el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por sus quejas. Se quejaban de todo. Se quejaban del maná, se quejaban del agua, se quejaban del desierto, se quejaban de todo. Algunos de ellos decían, ojalá nos fuésemos quedado en Egipto, y murieron en el desierto. Porque nuestra boca también nos puede llevar al lugar que Dios prometió para nosotros. Pastor, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi manera de hablar y aprender el lenguaje de fe? Recuerde esto, el lenguaje de fe se aprende. El lenguaje de fe se aprende. A veces usted va a salir de aquí y usted va a empezar a tener una pelea con su manera de hablar. Y cuando usted hable, usted tiene que ver si lo que usted está hablando son palabras de fe o son palabras de duda. Usted cuando salga de esta reunión, usted va a ser tentado. Porque cuando usted se suba en el transporte público, usted va a ser tentado a hablar palabras que no son de fe. Cuando usted llegue a su casa y de repente tuvo algún inconveniente, usted se va a ver tentado a hablar palabras que no son de fe. Escúcheme, esta semana le voy a dar un dato importante para que se prepare. Esta semana nuestras bocas van a ser probadas para ver si pasamos el examen de hablar solamente palabras de fe. Y escúcheme, y hoy le voy a dar una tarea. Usted se va a poner la meta desde que salga del servicio. Por 24 horas, es una práctica, 24 horas, usted va a estar atento a solamente hablar palabras de fe. Escúcheme la tarea. ¿Usted le mandaban tarea en la escuela? Pues yo le voy a mandar una tarea. Usted cuando salga de aquí, solo va a hablar palabras de fe. Palabras de fe con cara de fe. ¿Cómo está? ¿Bien? No funciona así. ¿El negocio cómo va? Bien. No. Palabras de fe con cara de fe también. ¿Cómo está tu familia? Bien, confiando en el Señor, creyendo que vienen mejores tiempos para mí y para mi casa. Hable palabras de fe. ¿Cómo está el negocio? Haciendo lo que a mí me corresponde y esperando que el Señor obre en mi negocio, porque un milagro va a ocurrir. Amén. Usted puede decir conmigo, en mi boca hay un milagro.
¿Cómo cambiar mi manera de hablar? Yo les decía hace un rato que esto no es hacer decretos de superación personal, ni hacer un curso de oratoria, ni empezar a repetir como un loro, ¿cómo estás? En victoria. No, no funciona así, no funciona así, sino que hoy el corazón de algunos necesita una intervención quirúrgica para que luego puedan empezar a hablar palabras de fe y ya se vuelve algo natural. ¿Cómo puedo hacerlo? Primero, la pregunta sería: ¿de qué estás lleno hoy? ¿De qué estás lleno? Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces ¿de qué estás llenando tu corazón? Les voy a decir algo que hice hace no sé cuántas semanas, pero me tomé unas semanas y eliminé las redes sociales de mi teléfono. Las eliminé. Ojo, no es que no las voy a... No, por unas semanitas las eliminé. Dije, quiero procurar llenarme estas semanas de las noticias correctas, de la palabra de Dios. Quiero fortalecer mi fe. Ya habrá tiempo para otra vez conectarme con las redes sociales. Alguien maneja mis redes. Entonces yo digo, listo. Entonces yo me voy a desconectar un poquito porque necesito llenar mi tanque de fe. ¿Sí me está siguiendo? Ahora, procure llenar su vida de fe. ¿Cómo lleno mi vida de fe? Pastor, usted necesita llenarse de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Dios. Cada vez que usted viene, usted se está llenando de la palabra. ¿Me sigue? Por eso usted viene de domingo a domingo. Si usted solamente escucha la palabra de Dios el domingo y la vuelve a escuchar el otro domingo, usted está pasando una buena cantidad de días en la semana sin escuchar nada que lo edifique, nada que le llene el tanque de fe. Por eso procure conectarse y llenarse de la palabra de Dios. Amén. La otra cosa que le quiero sugerir para empezar a hablar palabras de fe es lo que dice el Salmo 141, versículo 3. Salmo 41, versículo 3. Perdón, 141. 141, versículo 3. Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Guarda la puerta de mis labios. Piense bien en lo que va a hablar antes de hablarlo, por favor. ¿Sabe cómo se llama eso? Prudencia. Sea prudente. Antes de hablar cualquier cosa, piense bien lo que va a decir. Piénselo bien. Haga silencio y luego del silencio, tómese un momento para ver si lo que va a decir edifica y levanta a la otra persona. Antes de hablarle a su esposa, piense bien lo que va a decir. Tómese un momento, póngale un seguro a su boca. Póngale un seguro. Y si su esposa le dice, ¿por qué tan silencioso? Tengo un seguro, le dice usted. Póngase un seguro, por favor, piense bien. Pasó una situación con sus hijos, espérese, no hable a la primera, no saque lo primero que se le venga a la mente. Permita que Dios vaya transformando su corazón por medio de la palabra de Dios para que usted empiece a hablar palabras de fe. ¿Cuándo dicen amén por eso? Ahora, para ir cerrando, cuando usted empieza a hablar palabras de fe, van a empezar a pasar varias cosas en su vida. Eso es vivir por la fe. Van a empezar a pasar varias cosas. Lo primero que va a pasar es que el entorno donde usted está va a cambiar. El ambiente de su casa va a cambiar. ¿Cuándo dicen amén por eso? El ambiente de su trabajo va a cambiar. Con sus empleados las cosas van a cambiar. En su trabajo las cosas van a cambiar. El ambiente con sus hijos va a cambiar. Porque usted va a empezar a hablar palabras de fe. Amén. Cuando hablamos palabras de fe, también ocurre algo, que usted se vuelve una persona más sabia, más prudente. ¿Usted quiere convertirse en alguien más sabio, más prudente? Cuide lo que habla.
cuide lo que habla. Quiero cerrar diciéndoles esto. Hoy tenemos que cortar con ese hábito de usar nuestra boca para describir lo grande del problema, y debemos empezar a abrir nuestra boca para hablar de la grandeza de Dios sobre nuestra vida. A partir de ahora, usted va a abrir su boca para bendecir, y usted va a ver que mientras abre su boca para bendecir, para hablar palabras de fe, los milagros van a empezar a perseguirlo. Los milagros van a empezar a alcanzar su vida. Su palabra de fe se conecta con lo que Dios ha dicho, y usted empezará a notar que cosas en su vida comienzan a cambiar. Porque si cambia su manera de hablar, también que empezarán a cambiar las cosas que están a su alrededor. ¿Me sigue con eso? Escúcheme bien. Esta semana los esposos que están en esta reunión empiecen a poner en práctica bendecir a su esposa. Bendígala. Cuando su esposa le cocine, bendígala. Cuando alguien se reía y miraba al esposo. Bueno, si el esposo es el que cocina, bendígalo también. Bendígalo. Pero bendiga a su esposa. Cuando usted llegue a casa, los que tienen hijos pequeños, y vea a los niños arregladitos y bañaditos, bendiga a su esposa. Cuando le sirvan algo en su mesa, sea lo que sea, le sirvan la comida que le sirvan, dele gracias al Señor y bendiga a la persona que se los preparó. Bendiga las manos de la persona que le preparó la comida. Pero esta semana es una semana para bendecir. Use su boca para bendecir. Use su boca para alentar. Use su boca para buenas noticias, iglesia. Hoy vamos a cortar con el hábito de decir, soy una persona de fe, pero hablo palabras que no son de fe. Hoy se cierra ese hábito en nuestra vida, porque a partir de ahora hablaremos palabras de bendición, y el milagro de Dios para usted lo va a ver en su vida, en el nombre de Jesucristo. Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Vamos a hablar palabras de bendición. Amén. Usted puede ponerse en pie para que oremos. Somos una iglesia que habla palabras de bendición, que habla palabras de fe, viviendo por la fe, viviendo por la fe. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Isaías, donde dice la Biblia que el profeta tuvo una visión y estaba delante de Dios. Entonces la Biblia dice que el profeta, estando delante de Dios, dijo: Señor, si yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, ¿cómo yo voy a estar delante de ti? Y la Biblia dice que Dios envió a un ángel que tomó un carbón encendido del altar con una pinza, y dice que con ese carbón tocó los labios del profeta para santificar los labios. Mire qué tremendo, que lo primero que Dios le santificó al profeta fue la boca. Lo primero que Dios trabajó en Isaías fue su boca. ¿No será que hoy Dios quiere hacer algo también en nuestra boca? Porque posiblemente el milagro que estamos esperando empieza por cambiar nuestra manera de hablar. Empieza por cambiar lo que hablamos. Escúcheme, Dios no puede bendecirte en un trabajo donde tú vives hablando mal de tu jefe. Dios no puede bendecir un matrimonio cuando te vives quejando de tu esposa o de tu esposo. Es que ese hombre no hace nada, pastor. Bendiga a su esposo. Dios no puede bendecirte en una iglesia si vives hablando mal del liderazgo, mal de los pastores. No. Dios bendice también conforme a lo que sale de tu boca. Y quiero hoy darte una verdad. Perdón que me extienda un minuto más. En el libro de Ezequiel, la Biblia habla del valle de los huesos secos. Y había huesos secos en todos lados. Y el Señor le pregunta al profeta y le dice: ¿tú crees que esos huesos van a vivir? Señor, tú lo sabes, dijo el profeta. Profetiza sobre esos huesos secos. Profetiza. Y entonces
el Señor le dijo al profeta, háblalo, háblalo. ¿Los huesos están secos? Sí. ¿Hay un valle de huesos secos? Sí. ¿Hay muerte por todos lados? Sí. Ok, pero tú vas a profetizar vida. Aunque haya muerte a tu alrededor, tú vas a profetizar vida. Y Dios le va a dar vida a esos huesos secos. Dios le va a dar vida a la familia que estaba seca, a los hijos que estaban secos, al negocio que estaba seco. Porque en tus palabras, créeme, Dios las usará para traer fe, esperanza y un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Así que levanta tus manos al cielo y vamos a orar.